Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Muy, pero muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por este nuevo día de bendición que nos permite vivir. Damos gracias a Dios porque definitivamente tenemos un Padre en los cielos que nos ama, que nos cuida, que nos sustenta, que sabe de qué cosas tenemos necesidad y conforme a sus riquezas en gloria nos proveerá para todo lo que necesitamos conforme a su poder, a su amor y a su grande fidelidad. Hoy tenemos una frase para reflexionar y dice así: sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Definitivamente, si hay algo que nosotros debemos de adquirir sobre todas las cosas, es sabiduría. Recordemos que la sabiduría es la capacidad de reaccionar o de actuar de acuerdo a esos principios que nosotros hayamos tenido. Nosotros no podemos decir que somos sabios cuando se nos enseña que no tenemos que mentir, pero mentimos, eso no es ser sabio. Ser sabios es aplicar correctamente el conocimiento que tenemos. Eso es ser sabios. Así que si hay algo que tú y yo deberíamos de tener sobre todas las cosas, es sabiduría, tener la capacidad de reaccionar muy bien, de andar muy bien conforme a todos los principios, y todos los principios que tú y yo como cristianos deberíamos de tener y andar bien sobre ellos serían principios bíblicos. Es lo más importante. Si tú y yo abrazamos la palabra de Dios y actuamos conforme a la Biblia, de seguro nos va a ir bien siempre. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde y que hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para todo lo que necesitas en Cristo Jesús. Así es, mi amada esposa, mis amados hermanos, qué privilegio que Dios nos da en esta hermosa mañana, y continuamos estudiando este importantísimo capítulo 19 del Evangelio de Juan, donde precisamente vemos a Pilato encargado de darle una sentencia a Jesús, y lo hizo no porque fuera su alegría, lo hizo por la cobardía de buscar sus propios intereses, no tomar una determinación. Él sabía que Jesús era inocente, pero le pudo más el afán por los intereses personales que el agradar a Jesús, el agradar a Dios. Vamos a leer este texto desde el versículo 12 al versículo 16 del Evangelio de Juan. Dice así, y lo leemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Así que notemos aquí tremenda falta de determinación por parte de Pilato. Sabía que era un hombre inocente, pero aún a sabiendas de ello, determinó agradar más a los hombres que a Dios. La Biblia dice algo muy claro que nosotros continuamente lo estamos diciendo. La Biblia dice: el que quiera venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo
y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque caminar con el Señor es de tomar una determinación de agradarle a Él es decir, agradar a Dios implica desagradar a los hombres. Y esa es la determinación que usted y yo tenemos que tomar. La Biblia dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que usted y yo hoy estamos llamados a realizar. Es a Jesús a quien usted y yo tenemos que agradar. Y le preguntan, ¿a vuestro rey he de crucificar? Desde entonces procuraba Pilato soltarlo. Después de haber investigado las acusaciones que los judíos presentaron contra Jesús, que era un revolucionario mesiánico y que se hacía a sí mismo hijo de Dios, Pilato concluyó una vez más que Jesús no había hecho nada digno de muerte. Es más, había quedado profundamente impresionado por el comportamiento y las palabras de su prisionero, de tal manera que decide hacer un verdadero esfuerzo para soltarlo. Juan no nos dice de qué manera pensaba conseguirlo, pero sí sabemos que todos sus anteriores esfuerzos habían fracasado por su falta de voluntad para hacer lo que era justo, sin importarle el costo personal que esto tendría para él. Pero Pilato no lo iba a tener fácil. Una multitud de judíos estaban esperándole afuera, dando voces para que crucificara a Jesús. Estos habían sido instigados por las voces de los principales sacerdotes y los alguaciles. Esto dice allí en el Evangelio ahí mismo en Juan 19:6. Lamentablemente, una vez más, un pequeño grupo de personas con intereses bien marcados para sí mismos conseguían engañar a las multitudes, haciéndoles creer que ellos representaban la auténtica voz del pueblo. Por alguna razón siempre parecen ser mayoría los que más gritan, y el pueblo que los sigue se dan cuenta demasiado tarde del error al que son conducidos por ellos. Tanto las multitudes como el mismo Pilato deberían haber desafiado, o más bien en este caso es de haber desconfiado de los gritos de los líderes religiosos judíos, porque como norma la gritería se produce cuando faltan las razones o se quiere infundir temor. Mire, mi amado hermano, usted y yo hoy tenemos que tomar una determinación. No vivamos por los intereses de aquellos que quieren hacer lo malo. Usted y yo tenemos que ser firmes y determinantes en vivir los intereses del reino de los cielos. Los intereses del reino de los cielos está para todos. No busquemos vivir el interés de unos pocos, porque yo sé que detrás de eso está la codicia y es el camino hacia el infierno. Usted y yo determinemos poner nuestra vida en las manos de Jesús, porque en Él estaremos totalmente completos. Esposo mío, y es que hay algo bien importante en lo que nosotros tenemos que trabajar siempre, y es sobre lo que es el Señor Jesucristo nos enseña en esta parte. Y definitivamente lo que tú dices, nosotros deberíamos de aprender que por encima de agradar a los hombres, nosotros deberíamos de agradar a Dios. ¿Cuántas personas hacen negocios y hacen mentiras por agradar a los hombres y hacen cosas fraudulentas, hacen cosas que a Dios no le agradan? ¿Cuántas personas, en tantas áreas dicen, no, nos vestimos de tal manera porque es que la moda y es lo que le agrada a los hombres, es que así es como está, y entonces por agradar a los hombres prefieren agradar por agradar a los hombres prefieren desagradar a Dios? Y es donde uno tiene que tener muchísimo cuidado. Por encima de todas las cosas tenemos que buscar es agradar a Dios. Más que cualquier otra cosa es agradar a Dios. Mire, qué peligro sería
que por agradar aquí a los hombres desagradáramos a Dios en la eternidad y no nos dejaran entrar en la eternidad en el cielo con el Señor en los cielos nuevos y en la tierra nueva por estar desagradando a Dios. Eso sería gravísimo. Entonces tú y yo tenemos que trabajar en eso, en agradar a nuestro Rey. Y esto lo decían en los judíos en aquella época, donde le decían, y él le decía, Pilato le dice, mire, tengan a vuestro rey, miren a su rey, ahí está. Y él les dijeron, no, nosotros no tenemos más rey que César, a este mátalo, crucifícalo. Mire, ¿cuántos cristianos, en vez de tener a Jesucristo como el rey de su corazón, tienen como rey muchísimas otras cosas, creencias, familia, empresas, viajes, sueños, tantas cosas que es que yo dicen, es que es mi sueño, es que mi anhelo, es que lo que yo quiero, y el rey de su corazón son ellos mismos o otras personas, pero no es Jesucristo. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado. El rey de nuestro corazón siempre tiene que ser nuestro amado Señor Jesucristo y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos siempre. Por lo cual, oremos diciéndole, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes a ser firmes, Dios mío, para caminar contigo, Señor. En este camino podremos encontrar muchas propuestas que van en contra del diseño tuyo y muchas oportunidades para, Señor, buscar lo nuestro antes que lo tuyo. Hoy determinamos darle muerte a los deseos nuestros. Señor, no es la voluntad nuestra, es la voluntad tuya la que hemos determinado hacer, porque hoy queremos caminar hacia el cielo, Señor. Hoy pedimos que tú nos permitas ser firmes y determinantes en nuestras decisiones, oh Dios. Permítenos caminar hacia el reino de los cielos para la eternidad, papacito hermoso. Hoy bendigo a cada persona en esta mañana, Señor. Afírmalo, hazle entender que todo lo que necesitamos es caminar hacia el cielo, papá. Señor, muchas gracias, bendígalos. Ese hermano, esa hermana que en esta hora tiene una necesidad, por favor, cúbrela, Señor. Padre, ese milagro en el nombre de Jesús. Amén, mis amados, que el Dios de los cielos te bendiga, te guarde y te prospere en abundancia en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí. Un nuevo día.